Un misterioso anillo negro apareció en el cielo sobre un pueblo de Normandía el martes. Algo inusual ocurrió el 17 de agosto de 2020. Millones de franceses se encuentran actualmente conmocionados por una ola de sucesos extraños que se han estado desarrollando durante días. En alta mar, una gigantesca columna de fuego se alzaba directamente del mar. El fuego y el agua colisionaron de una forma que desafió todas las leyes de la naturaleza. A lo largo del río Loira, un pez con rostro humano emergió del lecho, mirando a los transeúntes con una expresión aterradora. Y sobre muchos pueblos y ciudades, gigantescos círculos negros flotan, inmóviles en el cielo, negándose a flotar o desaparecer. Todos parecen hablar con una sola voz. ¿Serán meras coincidencias o señales de algo mucho mayor? Acompáñenme a explorar cada suceso. Y antes de empezar, no olviden dar me gusta, compartir sus opiniones y suscribirse para recibir más actualizaciones. Los residentes que viven a orillas del río Loira se quedaron atónitos al ver emerger del agua una extraña criatura. Parecía un pez, pero su rostro contaba una historia muy diferente. Los vídeos, rápidamente compartidos en línea, mostraban un pez con ojos frontales, labios carnosos similares a los humanos y una expresión que muchos describieron como aterradora, como si estuviera completamente consciente, mirando fijamente a los espectadores. Los biólogos examinaron las imágenes y quedaron desconcertados. La criatura no coincidía con ninguna especie conocida. No se trataba de una mutación común ni del resultado de la contaminación. Los expertos observaron que la estructura ósea facial era completamente inusual, diferente a todo lo registrado en peces de agua dulce. Aún más preocupante, las muestras de ADN tomadas de la criatura arrojaron resultados no concluyentes, sin ofrecer una explicación satisfactoria. Mientras la ciencia lidia con numerosos desafíos, muchos han recurrido a la Biblia en busca de comprensión. En Génesis 1 y 26, la Biblia afirma que los humanos fueron creados a imagen de Dios, distintos de los demás animales. Cuando un animal comenzó a exhibir características humanas, algunos creyentes lo vieron como una inversión inquietante. Muchos teólogos creen que representa una inversión del orden divino, un signo no de evolución, sino de decadencia. El apóstol Pablo advirtió contra tal distorsión en Romanos 8 y 22. Escribiendo que toda la creación gime bajo el peso del pecado humano. Para muchos creyentes, el pez del Loira no es solo un fenómeno inusual, sino también un mensaje. La criatura misma refleja el declive del estado espiritual de la humanidad. A medida que la humanidad se aleja cada vez más de Dios, la naturaleza reacciona, devolviéndonos esta ruptura de una manera tangible e inquietante. Algunos pastores lo llaman una reprimenda. Otros, una advertencia. En la Biblia, los ríos a menudo simbolizan la vida, los límites y el juicio. Desde el jardín del Edén hasta el río Jordán, el agua siempre ha sido el lugar donde Dios habla e interviene. Ahora, del río más emblemático de Francia, emerge una criatura que desafía la distinción misma entre humanos y animales. Y mientras el vídeo continúa circulando, una pregunta permanece, silenciosa, importante, ineludible: si el río habla, ¿qué sucederá después? Esta vez, el mar comenzó a responder, no con silencio, sino con fuego. Para asombro de los testigos, una colosal columna de fuego surgió repentinamente del océano, elevándose entre las olas rompientes como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. No se extendió por la superficie del agua. No se dejó llevar por el viento. Permaneció inmóvil y ardió donde el fuego jamás debió haber existido. Para los marineros y los residentes costeros, la reacción inmediata fue de miedo, desconcierto y asombro. Muchos dijeron lo mismo. No parecía un accidente. No parecía un caos. Parecía deliberado. El fuego y el agua son enemigos naturales. Uno destruye al otro. Sin embargo, aquí coexistieron abiertamente, desafiando las leyes de la física. Los científicos se apresuraron a encontrar una explicación, pero sus conclusiones fueron contradictorias. No había un sistema de magma superficial. No había una erupción típica de metano. No había una causa clara. Cada explicación planteaba más preguntas que respuestas. En la Biblia, estos momentos nunca son accidentales. El fuego a menudo significa la presencia o la acción de Dios, mientras que el mar simboliza las naciones, el caos dentro de la humanidad misma.
Cuando el fuego surge del mar, es una señal, a veces juicio, a veces liberación, y a veces ambas. En Éxodo 1 y 21, Dios guía a su pueblo de noche con una columna de fuego, señal visible de su presencia y guía. Y en Éxodo 14, el mar mismo se convierte en escenario de una intervención sobrenatural. Jesús mismo dijo en Lucas 9 y 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones, y el mar rugirá. Pastores de todo el país recuerdan a sus feligreses que estas señales no tienen como objetivo asustar, sino despertar los corazones antes de que ocurran mayores trastornos. La creación está respondiendo antes de que la historia cambie. Lo que hace que este evento sea aún más alarmante es su momento. No aparece solo. Sigue señales extrañas en los ríos y aparece junto a formas inusuales en el cielo. Juntos, forman una cadena. La tierra, el agua y ahora incluso las profundidades hablan. Si los ríos hablan y el mar responde con fuego, ¿qué sucederá después? Manténganse atentos mientras continuamos explorando las señales que se despliegan por todo el país, porque lo que se avecina podría ser inevitable. En los últimos días, los residentes de muchas de las principales ciudades francesas han presenciado un espectáculo impactante: gigantescos círculos negros flotando en el cielo. Aparecieron inesperadamente, permaneciendo extrañamente inmóviles, sin girar ni disiparse, e inafectados por el viento a pesar de su gran altitud. Este fenómeno fue observado en Marsella, Lyon, Toulouse y Burdeos, a menudo por varias personas simultáneamente. El radar meteorológico no detectó ningún objeto. No había aviones, drones ni actividad militar. Tras unos minutos de absoluto silencio, los círculos desaparecieron sin dejar rastro. Quienes lo vieron con sus propios ojos lo describieron como una experiencia inolvidable. Parecía una puerta, dijo un testigo. Una señal de advertencia suspendida en el cielo, compartió otro. La ciencia lo ha catalogado provisionalmente como una anomalía atmosférica, pero no ha podido explicar su mecanismo de formación ni por qué la forma era tan perfecta y estable. El silencio de la ciencia solo alimenta una creciente ansiedad. Para muchos creyentes, la Biblia les viene inmediatamente a la mente. En Ezequiel 32, 7, Dios dice, oscureceré los cielos con señales. Y Joel 2 y 30 habla claramente de maravillas en los cielos que preceden a grandes catástrofes. Muchos pastores argumentan que esto no tiene la intención de asustar, sino de despertar. En la Biblia, cuando Dios escribe en los cielos, significa que la humanidad ha dejado de escuchar en la tierra. Y cuando los cielos comienzan a mostrar señales, la pregunta persiste: ¿estamos prestando atención antes de que sea demasiado tarde? Durante varios días consecutivos, los residentes de París grabaron vídeos inquietantes. Una figura angelical flotando en el cielo, emitiendo una luz suave pero distintiva. La figura se movía lentamente, tenía una estructura equilibrada y sus alas eran notablemente claras, no borrosas como las nubes ni reflejando la luz. Lo que dejó a muchos helados fue que el fenómeno no fue desviado por fuertes vientos. Mientras las nubes y otros objetos eran arrastrados, la figura permaneció estable, como si se hubiera detenido a observar la ciudad. Un testigo dijo, no tenía miedo, pero presentía que toda la ciudad estaba siendo vigilada. Las autoridades y los científicos no ofrecieron ninguna explicación oficial. No hubo aviones, drones ni fenómenos meteorológicos inusuales que pudieran haber creado una imagen tan claramente definida. Este silencio solo alimentó la especulación pública. Para los creyentes, la Biblia viene inmediatamente a la mente. El Salmo 91, 11 declara, Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en Apocalipsis 14, 6, el apóstol Juan escribe, vi un ángel que volaba en el aire. En la Biblia, los ángeles no solo son mensajeros de protección, sino también portadores de mensajes de advertencia antes de los grandes momentos de la historia. Por lo tanto, muchos pastores se preguntan seriamente, ¿es esta una señal de advertencia del cielo o un recordatorio de que Dios sigue velando por una nación perdida? La respuesta puede que no se encuentre en el cielo, sino en cómo reacciona la gente. Después de que una poderosa supertormenta azotara la costa mediterránea, los habitantes esperaban destrucción. Lo que no esperaban era una revelación. A medida que las aguas de la inundación retrocedían lentamente a lo largo de la costa, algo imposible comenzó a emerger: muros de piedra submarinos, arcos y escalones tallados,
dispuestos con una clara intención. No se trataba de una formación rocosa natural. Era arquitectura antigua. En el centro de la estructura expuesta había una gran losa de piedra grabada en lo que los expertos identificaron como escritura protosemítica, un sistema de escritura mucho más antiguo que cualquier civilización americana conocida. La inscripción era breve pero escalofriante: las aguas se levantan contra los soberbios. Los científicos que examinaban el lugar notaron otra anomalía. La temperatura del agua que rodeaba las ruinas descendió bruscamente, como si una corriente fría ascendiera desde una profunda cámara subterránea. Ningún proceso oceanográfico conocido podía explicar un cambio tan localizado. Para muchos creyentes, el significado era inconfundible. En Génesis 7, la Biblia describe las aguas que se alzan contra un mundo soberbio y corrupto, un juicio no impulsado por el caos, sino por una respuesta divina. Jesús mismo recordó más tarde este momento, advirtiendo en Lucas 5 y 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Para pastores y teólogos, este descubrimiento parecía menos arqueológico que un mensaje. El océano no era solo una piedra reveladora. Revelaba un recuerdo. Una historia largamente enterrada, una advertencia ignorada durante mucho tiempo. Algunos comenzaron a decir: el océano mismo está predicando. Y con eso surgieron preguntas que nadie podía responder fácilmente. ¿Quién construyó esta ciudad? ¿Por qué lleva una escritura del antiguo Cercano Oriente? ¿Por qué está ubicada en Francia, a miles de kilómetros de donde se originó dicha escritura? Y, aún más inquietante, ¿por qué emergió ahora? Porque cuando las aguas empiezan a hablar, las escrituras dicen que el tiempo para escuchar es corto. En el corazón de un distrito financiero de París, una de las ciudades mejor diseñadas del planeta, ocurrió un evento que desafió todas las expectativas geológicas. Sin previo aviso, un lodo negro y caliente brotó del pavimento, elevándose desde debajo de las calles como si la tierra misma vomitara. La sustancia era espesa, oscura y burbujeante, desprendiendo un fuerte olor sulfuroso que llenó las manzanas circundantes. Lo que más impactó a los observadores fue el calor. El lodo registró temperaturas extremadamente altas, pero no se propagaron llamas, no se produjeron incendios ni explosiones de gas. Los equipos de emergencia buscaron tuberías rotas. Buscaron oleoductos o sistemas de alcantarillado, pero no encontraron nada. No existía ninguna estructura subterránea capaz de producir semejante erupción. Los geólogos fueron tajantes en su evaluación. Es imposible, admitió un experto. No hay ningún sistema volcánico bajo París. Ante la falta de explicación científica, muchos comenzaron a buscar un significado. A lo largo de la historia, las ciudades han sido juzgadas no solo por su fortaleza, sino también por su condición moral. Para pastores y estudiantes de las Escrituras, la imagen era imposible de ignorar. En Apocalipsis 18, la Biblia describe a Babilonia, símbolo del poder corrupto y el exceso, cuyos pecados se elevan ante Dios como humo. La erupción en París pareció reflejar esta advertencia en forma física: oscuridad elevándose desde abajo, expuesta a la luz, imposible de contener. Algunos lo llamaron coincidencia, otros simbolismo, pero muchos lo vieron como una reacción de la Tierra no aleatoria, sino en respuesta a una decadencia moral sepultada durante mucho tiempo bajo capas de riqueza, orgullo y corrupción. En la Biblia, la Tierra misma responde cuando la injusticia alcanza su punto álgido. Desde el clamor de la sangre en el Génesis hasta el colapso de las ciudades bajo el juicio, la creación nunca calla cuando el pecado humano se desborda. Lo que más preocupaba a la gente no era el lodo en sí, sino el mensaje que parecía transmitir. Si la tierra bajo la ciudad comienza a sacar a la superficie lo que estaba oculto, ¿qué más espera resurgir? Porque cuando la Escritura dice que los pecados ya no pueden permanecer enterrados, advierte que el juicio no llega silenciosamente. Se desata. A medida que seguían apareciendo señales extrañas en el mundo natural, Francia se enfrentó a otra conmoción. Esta vez, de sus propios líderes. Tras no aprobar un presupuesto, el Parlamento francés desencadenó una crisis política que paralizó las instituciones, paralizando gran parte de las operaciones del país. Cientos de miles de funcionarios se encontraron repentinamente sin sueldo, sin saber cuánto duraría el cierre. Los efectos se extendieron rápidamente. Las operaciones aeroportuarias se ralentizaron.
las agencias de seguridad redujeron su actividad. Los servicios de emergencia operaron bajo presión. Los tribunales aplazaron casos. Los equipos de respuesta a desastres esperaban financiación. Para una nación construida sobre un movimiento constante, la pausa parecía antinatural, casi inquietante. Los periodistas se esforzaron por describir el momento. Una frase aparecía una y otra vez en los principales medios de comunicación: parece como si el corazón de la nación hubiera dejado de latir. Para muchos observadores, era más que un fallo político. Era simbólico. En Isaías 19, las Escrituras describen una nación tan dividida que sus líderes se confunden, sus planes fracasan y su capacidad de gobernar se derrumba desde dentro. Confundiré su consejo, advierte el pasaje, describiendo una sociedad incapaz de estabilizarse. Lo que hizo la crisis aún más preocupante fue el momento en que se produjo. No ocurrió de forma aislada. Coincidió con señales sobrenaturales en el cielo, extrañas perturbaciones en la tierra, fenómenos inexplicables en las aguas y una creciente sensación de inquietud espiritual en todo el país. La naturaleza tembló. La gente cuestionó, y ahora el propio gobierno flaqueaba. A lo largo de la Biblia, la inestabilidad nacional suele seguir un patrón familiar: decadencia moral, división social, ceguera espiritual, finalmente, colapso. No siempre repentino. A veces lento, silencioso y burocrático. Pastores y teólogos han advertido que este momento no debe verse únicamente desde una perspectiva política. Podría ser una señal de los tiempos, donde todos los pilares de la sociedad, natural, cívico y espiritual, se ponen a prueba simultáneamente. Porque cuando una nación pierde el ritmo, la Escritura plantea una pregunta más profunda: ¿qué sucede cuando un pueblo ya no puede escuchar el latido de Dios? Y si esto es solo el comienzo, lo que sigue podría sacudir mucho más que la política. Cuando los líderes mundiales hablan, sus palabras suelen pasar desapercibidas en el ciclo informativo y se desvanecen rápidamente. Pero algunas declaraciones perduran porque tocan una fibra más profunda. Recientemente, el expresidente Jan Dubois declaró: el mundo acabará en Oriente Medio. Estas declaraciones conmocionaron a las comunidades políticas, religiosas y proféticas. Para muchos oyentes, la declaración pareció inusualmente directa. Los analistas señalaron que ningún líder moderno había formulado jamás el destino del mundo con tanta claridad, especialmente en relación con una región específica. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo un foco de conflicto, diplomacia y tensión, pero la Escritura siempre le ha atribuido una importancia aún mayor. La profecía bíblica viene inmediatamente a la mente. En Ezequiel 38, el profeta describe una guerra masiva que involucra a varias naciones que convergen en torno a Israel, un conflicto sin precedentes. De manera similar, Apocalipsis 16 habla de una reunión final de las potencias mundiales en un lugar llamado Armagedón, ubicado en el Medio Oriente, donde la historia alcanza su clímax. Para los estudiosos de la profecía, la alineación era imposible de ignorar. El lenguaje político comenzaba a hacer eco de las escrituras antiguas, no metafóricamente, sino geográfica y explícitamente. Lo que antes se limitaba a la discusión teológica ahora aparecía en el discurso público. Algunos descartaron la declaración como retórica. Otros la vieron como una coincidencia. Pero muchos pastores y teólogos plantearon una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué pasaría si la realidad política comenzara a cruzarse con el programa profético descrito hace miles de años? A lo largo de la historia, los líderes han pronunciado inconscientemente palabras que solo se alineaban con la profecía en retrospectiva. Pero este momento parecía diferente porque la referencia era consciente, específica y de alcance global. A medida que las tensiones siguen aumentando en Oriente Medio y las naciones se reposicionan estratégicamente, la pregunta se vuelve más apremiante. ¿Se trata de un mero pronóstico político o de que los líderes mundiales están empezando a hablar con un guión predefinido? Si el escenario descrito por los profetas se está formando de nuevo, la humanidad podría estar acercándose no solo a otra crisis, sino a una encrucijada largamente anunciada. Y de ser así, los próximos acontecimientos podrían no ser pacíficos. Al considerar estos acontecimientos individualmente, se pueden debatir, analizar o descartar. Pero al analizarlos en conjunto, fuego que surge del mar, seres extraños en los ríos, señales escritas en el cielo,
antiguas advertencias que emergen del océano, la Tierra reaccionando bajo las ciudades, gobiernos vacilantes y líderes mundiales que se hacen eco de la geografía profética, comienza a formarse un patrón más amplio. La Biblia nunca manda a los creyentes predecir fechas. De hecho, Jesús fue claro en que nadie sabe el día ni la hora. Pero fue igualmente claro en algo más: las señales serían reconocibles. En Mateo 24, Jesús describió un tiempo en el que el mundo natural, la sociedad humana y los líderes mundiales comenzarían a temblar simultáneamente, como dolores de parto que aumentarían en frecuencia e intensidad. Esto es lo que hace que este tiempo sea tan inquietante para tantas personas. Estas señales no son aisladas. Convergen en la tierra, el mar, el cielo y las naciones. Y ocurren en un mundo más conectado, más dividido y más agitado espiritualmente que nunca. ¿Vendrá Dios pronto? Las Escrituras expresan la pregunta de otra manera. La verdadera pregunta es si la humanidad está siendo llamada a despertar. A lo largo de la Biblia, las señales nunca tuvieron la intención de satisfacer la curiosidad. Su propósito era inspirar arrepentimiento, humildad y un retorno. Cuando Dios habló a través de la creación, fue porque la gente había dejado de escuchar a su conciencia y a la verdad. En Lucas 9:28, Jesús dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca». No pánico, ni especulación, sino conciencia. Ya sea que estos eventos marquen el comienzo de algo mayor o sirvan como una advertencia final antes de la calma, una verdad permanece inalterada. El llamado a regresar a Dios sigue siendo urgente. Porque si las señales se intensifican, el silencio que sigue puede no ser largo. Y la pregunta que cada persona debe responder no es cuándo vendrá Dios, sino si estamos listos para su venida. La segunda venida de Cristo. En su colección de creencias, el Instituto Moody establece una doctrina detallada y estructurada de la segunda venida de Cristo que refleja la teología evangélica histórica y una fuerte confianza en la autoridad de las Escrituras. En el corazón de esta enseñanza está la convicción de que Jesucristo regresará del cielo de una manera personal, visible y gloriosa, no oculta, simbólica o limitada a la interpretación espiritual. Su regreso se presenta como una bendita esperanza para la Iglesia, destinada a inspirar ánimo, perseverancia y confianza en lugar de temor o especulación. La doctrina enfatiza que esta expectativa no es una idea abstracta reservada para los eruditos, sino una esperanza viva que moldea la devoción cristiana, la oración y la vigilancia moral. Fundamentando sus afirmaciones en pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, la declaración muestra que la anticipación del regreso de Cristo está presente en toda la narrativa bíblica y apunta constantemente a una intervención decisiva y pública de Dios en el clímax de la historia. Según esta enseñanza, antes de que Cristo establezca su reino terrenal, vendrá por su Iglesia en un evento comúnmente llamado el rapto. En ese momento, quienes murieron en Cristo resucitarán, y los creyentes vivos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este encuentro se describe como permanente y transformador, y marca el comienzo de la comunión eterna con Cristo. La doctrina enfatiza que la redención no es solo espiritual, sino también corporal. Quienes han muerto experimentarán la reunión de sus almas y espíritus redimidos con cuerpos resucitados, modelados a imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Los creyentes vivos no pasarán por la muerte, sino que serán transformados instantáneamente, recibiendo cuerpos aptos para la vida eterna y la comunión con Dios. Esta expectativa del regreso de Cristo cumple dos propósitos vitales en la vida del creyente. En primer lugar, motiva una vida santa al recordar a los cristianos que viven con la expectativa de comparecer ante el regreso de un rey. La conciencia de que Cristo puede venir en un momento desconocido fomenta la pureza, la disciplina y la perseverancia en la fe. En segundo lugar, ofrece un profundo consuelo, asegurando a los creyentes que el sufrimiento, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Si bien esta esperanza es poderosa, la declaración también enfatiza la humildad con respecto al tiempo. Las Escrituras enseñan claramente que nadie sabe el día ni la hora exactos del regreso de Cristo. Por lo tanto, se advierte a los creyentes que no fijen fechas, especulen ni hagan predicciones sensacionalistas. En cambio, se les llama a la fidelidad constante, la espera paciente y la confianza en el plan soberano de Dios. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este juicio se distingue cuidadosamente de un juicio de condenación. No pretende determinar la salvación, que se asegura únicamente mediante la obra expiatoria de Cristo,
sino evaluar la vida y el servicio de los creyentes. Cristo evaluará sus acciones, motivos y fidelidad, y se otorgarán recompensas acordes a ello. Esta enseñanza refuerza la seriedad del discipulado cristiano, preservando al mismo tiempo la doctrina de la gracia. La salvación no se gana, pero la obediencia y el servicio fieles son significativos y honrados por Dios. De esta manera, la responsabilidad y la seguridad se mantienen unidas sin contradicción. La doctrina enseña además que el rapto marca el comienzo de un periodo de sufrimiento sin precedentes descrito en las Escrituras como la gran tribulación, el gran día de la ira de Dios y el tiempo de angustia para Jacob. Este periodo afectará al mundo entero y será especialmente significativo para Israel. Se describe como un tiempo de juicio y purificación divinos, que expondrá la rebelión humana y llamará al pueblo al arrepentimiento. El sufrimiento de esta era no es casual ni insignificante, sino que cumple los propósitos redentores de Dios, en particular al preparar a Israel para reconocer a su Mesías. La historia, según esta perspectiva, se desarrolla según el designio soberano de Dios, incluso en tiempos de intenso juicio y angustia. Al final de la tribulación, Jesucristo regresará, esta vez acompañado por los ejércitos del cielo y la Iglesia, para establecer el reino mesiánico en la tierra. Este reino se describe como de 1000 años de duración y se caracteriza por el gobierno justo y autoritario de Cristo. Durante este tiempo, el anticristo será arrojado al lago de fuego. Satanás será atado y las naciones serán juzgadas. Israel será restaurado permanentemente a su tierra, y el reinado de Cristo se caracterizará por la justicia, la equidad y la paz. La maldición sobre la creación será levantada, trayendo renovación espiritual y bendiciones materiales a toda la tierra. A pesar de la paz y el orden del reino mesiánico, las Escrituras enseñan que terminará con una rebelión final. Satanás será liberado por un breve periodo, y se producirá un levantamiento final contra la autoridad de Dios. Dios vencerá decisivamente esta rebelión, demostrando su soberanía absoluta. Satanás entonces será arrojado permanentemente al lago de fuego. Quienes hayan rechazado la palabra de Dios serán resucitados, juzgados por Cristo y condenados al castigo eterno. Este juicio subraya la gravedad de rechazar la verdad divina y la irrevocabilidad de la justicia de Dios. Tras este juicio final, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde la justicia será la norma y no la excepción. Una nueva Jerusalén descenderá, y Dios morará eternamente con su pueblo redimido. En esta creación restaurada, la tristeza, la muerte y el dolor desaparecerán. La segunda venida de Cristo, por lo tanto, marca no solo el fin de una era, sino el comienzo de un estado eterno de perfecta comunión entre Dios y su pueblo, donde la redención se realiza plenamente y los propósitos de Dios se cumplen. Esta visión del futuro no solo informa la creencia, sino que también moldea la identidad y la misión en la era actual. La certeza del regreso de Cristo llama a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna, resistiendo la tentación de definir el éxito según estándares temporales o la aprobación cultural. La fidelidad diaria, la obediencia invisible y la perseverancia en las pruebas adquieren un significado perdurable cuando se contemplan a la luz de la gloria venidera. La doctrina también fomenta la unidad dentro de la Iglesia, recordando a los creyentes que su esperanza última es compartida y que las divisiones arraigadas en el orgullo o el favoritismo se desvanecerán en la presencia de Cristo. La adoración, el servicio y el testimonio se fortalecen al saber que la historia avanza hacia una conclusión intencional bajo la dirección de Dios. De esta manera, la segunda venida se convierte no solo en un punto final, sino en una luz que guía la vida cristiana, anclando la fe en las promesas de Dios y sosteniendo la esperanza hasta el día en que el regreso de Cristo ya no se espere, sino que finalmente se vea. La promesa de ese día asegura a los creyentes que la justicia de Dios prevalecerá, los errores se corregirán y la fe será reivindicada. Hasta entonces, los cristianos están llamados a vivir en la expectativa, a amar a Dios y al prójimo, a proclamar el Evangelio y a soportar las pruebas con paciencia. La segunda venida nos recuerda que la historia pertenece a Dios y que cada momento presente tiene un peso y un significado eternos. Esta esperanza sustenta la valentía, alimenta la compasión y fortalece los corazones en tiempos de incertidumbre, afirmando que los propósitos de Dios no pueden fallar y que sus promesas se cumplirán plenamente. Por lo tanto, los creyentes esperan con confianza, sirven con diligencia y oran con anhelo, seguros de que el Señor, quien ha prometido regresar, lo hará con perfecta fidelidad y poder. Hasta entonces, la fe permanece activa, la esperanza viva y el amor continúa moldeando cada respuesta fiel para la gloria eterna de Dios.
Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Jan Dubois acaba de dar una advertencia en cámara, y muchos se la perdieron. El mundo se estremece. Desde las profundidades del lecho marino que se derrumba en la costa mediterránea hasta los cielos ardientes sobre las llanuras de Beauce, señales misteriosas se despliegan ante nuestros ojos. Los científicos luchan por encontrar explicaciones. Socavones que se tragan casas, metano que brota de los océanos, figuras angelicales que centellean en las nubes e incluso orbes no identificados que perforan el cielo nocturno. Al mismo tiempo, los líderes políticos pronuncian palabras que suenan menos a política y más a profecía. ¿Se trata de una coincidencia o de la convergencia precisa predicha en las Escrituras? Jesús advirtió en Lucas 21 que los mares rugirían y las naciones temblarían ante su regreso. ¿Estamos viviendo esas mismas palabras ahora? Síguenos y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte, porque la próxima señal podría estar más cerca de lo que crees. El 80º aniversario de la Asamblea General reunió a líderes mundiales en París, embajadores, primeros ministros y reyes, quienes escucharon los temas habituales de economía, cambio climático y disputas fronterizas. Sin embargo, lo que surgió del podio sorprendió a la Cámara y resonó mucho más allá de la política. Con una voz inusualmente fuerte, el presidente francés repitió una frase que rompió con el lenguaje diplomático para adentrarse en el terreno espiritual: sus países se van al infierno. Al principio, muchos la descartaron como retórica dura. Quizás otro momento directo de un político apasionado conocido por romper con las convenciones. Pero el contexto lo cambió todo. No se trataba de un mitin de campaña. No se trataba de una entrevista informal. Se trataba del escenario político más escrutado del planeta, donde cada palabra es archivada y analizada minuciosamente. Ante los ojos de las naciones, el líder del país más poderoso del mundo no pronunció una crítica política, sino un veredicto. ¿Por qué es esto importante? Porque a lo largo de la historia, Dios ha elegido voces inesperadas para dar la alarma. 1 Corintios 1:27 nos recuerda: Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Balaam fue reprendido por un asno. Los reyes paganos de Babilonia tuvieron sueños que movieron imperios. Los rudos pescadores sacudieron los cimientos de Roma con su testimonio. Una y otra vez, el Señor ha suscitado heraldos improbables para anunciar sus propósitos. ¿Podría un presidente moderno, imperfecto, impetuoso y tosco ser utilizado de la misma manera? Las palabras en sí mismas resuenan con un peso espiritual. Meses antes, en una región del centro valle del Loira, el presidente había advertido que el camino de Francia terminaría en el infierno. Los comentaristas se rieron, llamándolo franqueza política. Sin embargo, para 2025, había invocado la palabra infierno 4 veces en importantes discursos. La repetición transforma la retórica en una advertencia. Ya no es un lapsus accidental. Es un patrón, un mensaje que se repite una y otra vez, y el momento no podría ser más impactante. Justo en el momento en que se pronunciaron esas palabras, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir la tierra de Israel reconociendo un Estado palestino. Joel 3:2 habla con una claridad escalofriante: reuniré a todas las naciones. Se han repartido mi tierra. La profecía y la política colisionaron en la misma semana. Las naciones se repartieron la herencia de Dios mientras un líder mundial declaraba el juicio eterno desde el podio. Daniel 9:27 también habla de un pacto confirmado entre muchos, vinculado al culto en el templo y a la traición futura. Los acuerdos de Abraham, antes descartados como mera diplomacia, ahora se están fortaleciendo y expandiendo, haciendo eco del lenguaje mismo de la profecía. Lo que parece política en los periódicos podría, de hecho, ser el inicio de un escenario mucho más amplio escrito hace mucho tiempo. Este momento no se trata solo de la política francesa. Se trata de un mundo que se tambalea bajo el peso de una profecía, las palabras ardientes de un presidente. Un Israel dividido, una alianza fortalecida. Estos no son titulares aislados. Son señales de alarma que retumban a lo largo de la historia. ¿Y si el escenario político se ha convertido en el púlpito, qué podría suceder a continuación? Quédense con nosotros, porque las señales que se despliegan en los mares frente a la costa mediterránea podrían ser aún más impactantes.
En la costa bretona, los lugareños han visto con horror cómo las casas de campo se derrumbaban en el mar, sus cimientos tragados por las olas que ya no encontraban suelo firme. La erosión costera ha sido un peligro desde hace mucho tiempo en esta región. Pero lo que los científicos descubrieron bajo la superficie fue mucho más alarmante. No se trataba de una erosión común. Era la evidencia de un lecho marino en desintegración, una catástrofe oculta que se desarrollaba en tiempo real. Los buques de investigación que exploraban el Golfo de León detectaron vastas depresiones que se abrían en el fondo del océano. Algunos de estos sumideros eran más grandes que manzanas de una ciudad y más profundos que edificios de 30 pisos. Alrededor de los bordes de estos agujeros, columnas de sustancias químicas se elevaban hacia el agua, brillando tenuemente bajo las luces artificiales de los exploradores robóticos. El lecho oceánico no solo se erosionaba, sino que se derrumbaba. Aún más inquietantes eran las erupciones de gas. Los instrumentos registraron bolsas de metano que escapaban de las profundidades y hervían violentamente a través de la columna de agua. El metano no solo es inflamable, cuando se libera en grandes cantidades, desestabiliza el propio lecho marino. Algunos investigadores han advertido que si estos sumideros están interconectados, todo el lecho marino frente a la costa francesa podría desplazarse como un único sistema masivo. Una sola ruptura podría desencadenar colapsos en cascada, liberando fuerzas explosivas que eclipsarían cualquier cosa observada en la historia moderna. Para muchos, este es solo otro capítulo en la historia del cambio climático y las costas inestables. Pero cuando se comparan con las escrituras, las imágenes del lecho marino del Mediterráneo adquieren un peso profético. Lucas 9:25 advierte: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el rugido y la furia del mar. ¿Qué mejor manera de describir esto que con el mismo lecho oceánico rompiéndose, creando rugidos que sacuden naciones y olas que pueden arrasar ciudades enteras? El mar, una vez considerado fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de terror y juicio. Su voz no es suave. Gime con derrumbe, engullendo la tierra, consumiendo hogares e insinuando catástrofes aún no vistas. Si ya no se puede confiar en el suelo bajo el océano, entonces la estabilidad que imaginamos en la creación misma se pone en tela de juicio. El rugido del mar no es solo un fenómeno meteorológico. Es el sonido de un mundo que se desmorona, haciendo eco de las palabras de Cristo. El colapso del lecho marino mediterráneo es más que geología. Es una señal escrita en la creación, una advertencia de que la hora de la convulsión ya ha comenzado. Durante décadas, las costas del Mediterráneo han sido conocidas por sus arrecifes de coral, arenas blancas y olas interminables. Sin embargo, bajo estas aguas, los investigadores han descubierto algo que desafía tanto la ciencia como la fe. Los escaneos de sonar avanzados realizados cerca de la bahía de Somme han revelado formas demasiado precisas para ser consideradas formaciones naturales. Lo que primero parecían rocas dispersas se ha resuelto lentamente en patrones deliberados, líneas, muros e incluso cimientos circulares grabados en el lecho marino. Cuando buzos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia se volvió innegable: bloques de piedra apilados, marcas de herramientas en piedra caliza y fragmentos de cerámica fusionados con coral contaban la historia de una civilización olvidada hace mucho tiempo. La datación por carbono de los sedimentos circundantes sugirió que estas ruinas tenían más de 10.000 años de antigüedad, precediendo a Stonehenge e incluso a las pirámides de Egipto. No fue casualidad. Era la huella de un pueblo que una vez prosperó donde ahora reina el océano. Algunos arqueólogos sugieren con cautela que estas ruinas podrían pertenecer a culturas paleoindias sumergidas cuando el nivel del mar subió tras la última glaciación. Otros, sin embargo, susurran una palabra mítica e inquietante: Atlántida. El antiguo relato de Platón sobre una ciudad consumida por el mar en una sola noche ha sido descartado durante mucho tiempo como una leyenda. Sin embargo, aquí, frente a la costa francesa, yacen estructuras que evocan la misma historia. Pero más allá del mito, la profecía ofrece otro marco de interpretación. Jesús dijo en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El diluvio de Noé no fue simplemente un desastre natural. Fue un juicio sobre un mundo sumido en la corrupción. Sociedades enteras desaparecieron bajo las aguas crecientes porque la violencia y el pecado habían invadido la tierra.
¿Podrían estas ruinas bajo la costa mediterránea ser testigos silenciosos de esta verdad? Podrían ser los restos de una era destruida por el juicio divino, ahora descubierta como recordatorio de lo que está por venir. Los paralelismos son sorprendentes. Así como las civilizaciones antiguas ignoraron las advertencias hasta que llegó el diluvio repentinamente, la sociedad moderna también vive como si los mares fueran estables, la tierra inamovible y el tiempo infinito. Sin embargo, el océano conserva su testimonio. Ya se ha tragado ciudades. Ha preservado ruinas como para advertirnos. La historia se repite. Lo que una vez estuvo sumergido puede servir como espejo de lo que está destinado a repetirse. Estas ruinas hablan a través de los siglos. No solo son prueba del ingenio humano, sino también de su fragilidad. Nos recuerdan que ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, por avanzado que sea, puede sobrevivir cuando la corrupción invita al juicio. El océano no solo ha enterrado su memoria, ha preservado su advertencia. En nuestra época, mientras el lecho marino de la costa mediterránea tiembla y aparecen extrañas señales en el cielo, el redescubrimiento de ruinas antiguas se siente menos como arqueología y más como una profecía que resurge. Son testimonios inscritos en piedra que declaran que las palabras de Jesús siguen siendo ciertas. Como fue en los días de Noé, así será. Si este mensaje te resuena, tómate un momento para darle a me gusta, comentar y suscribirte. De esta manera, juntos podemos permanecer atentos a las señales de nuestros tiempos. Incluso mientras los mares rugían bajo la costa mediterránea, el cielo parecía unirse al coro de advertencias. Llegaron informes de comunidades de todo el país, describiendo una imagen demasiado radiante como para ignorarla. Al ponerse el sol tras nubes carmesí, una figura comenzó a tomar forma en el cielo, alas extendidas, un cuerpo que brillaba tenuemente y un rostro vuelto hacia la tierra. Algunos testigos lo describieron como si el fuego y las nubes se hubieran entrelazado, esculpiendo la inconfundible silueta de un ángel. Para quienes se reunieron en vigilias de oración por toda la región, la oportunidad era ineludible. Se habían ofrecido horas de intercesión por un avivamiento en iglesias de toda Francia. Y entonces, en medio de estos clamores, los cielos mismos parecieron responder. Fotografías y vídeos borrosos inundaron las redes sociales, capturando la figura elevándose contra el fondo de la luz del día que se desvanecía. Los escépticos lo llamaron un efecto de luz, pero muchos de los que estuvieron bajo su resplandor testificaron que el aire mismo parecía cargado de presencia. Las escrituras a menudo hablan de apariciones angelicales en momentos cruciales de la historia. Desde los campos de Belén, donde los pastores escucharon la noticia del nacimiento de Cristo, hasta el huerto de Getsemaní, donde un ángel fortaleció al Señor en su agonía. Estos mensajeros aparecen cuando la voz del cielo necesita ser escuchada. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para ministrar a quienes heredarán la salvación. ¿Podría esta visión en Francia ser otro recordatorio de que el cielo aún camina entre los hombres, velando, advirtiendo y fortaleciendo a los fieles en tiempos de conmoción? El fenómeno no se limitó a la costa. En las llanuras de Beauvais, los informes describían un espectáculo diferente. Un círculo negro se formó en lo alto del cielo. Un anillo de sombra se recortaba contra las nubes. Dentro de este círculo brillaba una cruz de luz radiante, suspendida inmóvil como por manos invisibles. Testigos presenciales describieron un silencio que se apoderó de los barrios cuando la gente salió de sus casas, mirando hacia arriba con asombro. Algunos se arrodillaron para orar. Otros lloraron abiertamente, abrumados por la visión. Para los fieles, el significado fue inmediato. La cruz siempre ha sido el símbolo central de la esperanza y la redención. Verla arder contra el cielo en tiempos de agitación, inestabilidad política y decadencia espiritual parecía más que una coincidencia. Parecía una proclamación. Apocalipsis 14:6 habla de un ángel que volaba en el aire, proclamando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Podría la cruz brillante dentro de un círculo oscuro ser un anticipo de ese momento? ¿Un atisbo del urgente llamado del cielo al arrepentimiento y al retorno? Los escépticos ofrecieron explicaciones naturales, formaciones inusuales de nubes, refracción atmosférica, incluso reflejos de las luces de la ciudad en nubes bajas. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la precisión era extraordinaria. Un círculo perfecto,
una cruz iluminada en su centro y una sincronización que coincidía con la creciente inquietud del país. El clima puede formar nubes, pero rara vez organiza símbolos con tanta claridad. Desde la forma angelical de la costa hasta la cruz radiante en las llanuras de Beauce, los cielos sobre Francia parecían escribir sus propios mensajes. Ya sea que uno lo viera como coincidencia o profecía, las imágenes son imborrables. Perduran en el corazón como un susurro, el cielo está cerca. Y las señales ya no se ocultan solo en las escrituras, están escritas en el mismo aire sobre nosotros. Como si las visiones angelicales no fueran suficientes. Los cielos sobre Francia comenzaron a revelar misterios más extraños, esferas de luz, orbes que se movían con inteligencia y objetos que desafiaban toda explicación. Surgieron informes de los vastos desiertos del Larzac, las tranquilas llanuras de la Camarga e incluso de las tierras de cultivo de una región del centro valle del Loira. Agricultores, pilotos y familias describieron el mismo fenómeno, bolas de luz radiantes que aparecían sin previo aviso, pulsando rítmicamente, atravesando el cielo nocturno y luego se posaban en absoluto silencio. A diferencia de los meteoros que surcaban el horizonte o de las aeronaves con trayectorias predecibles, estos orbes parecían deliberados. Algunos se disponían en triángulos perfectos, manteniendo su forma como si estuvieran coreografiados. Otros giraban juntos antes de dispersarse, para reaparecer segundos después en otra formación. Un ganadero de la Camarga filmó 3 esferas alineándose sobre sus tierras antes de girar lentamente como ruedas de fuego. En la región del Larzac, una familia grabó un único orbe brillante flotando a baja altura sobre el desierto, iluminando la arena con un brillo que rivalizaba con la luz de la luna. Los científicos ofrecieron explicaciones, anomalías de plasma, globos meteorológicos o drones militares sometidos a pruebas clasificadas. Sin embargo, todas las teorías se quedaron cortas. Los globos meteorológicos no se mueven en patrones sincronizados. El plasma no permanece inmóvil durante minutos, y los drones no desaparecen y reaparecen silenciosamente a grandes distancias en segundos. La evidencia, tanto visual como personal, superó con creces el escepticismo. Para los creyentes, el debate se volvió urgente. Algunos vieron estas luces como mensajeros angelicales, vislumbres modernas del ejército celestial descrito en 2 Reyes 6 cuando los ojos del siervo de Eliseo se abrieron para ver caballos y carros de fuego rodeándolos. ¿Podrían ser guardianes que se revelan en un mundo cada día más oscuro? Otros, sin embargo, advirtieron de una posibilidad mucho más grave. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días surgirán prodigios engañosos para extraviar incluso a los fieles. 2 Tesalonicenses 2, 9 advierte de la venida del inicuo con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 describe falsos milagros utilizados para engañar a las naciones. Hace apenas unos momentos, Francia presenció lo que parecía el principio del fin. Un ser radiante apareció en el cielo sobre las llanuras de Beauce mientras nubes carmesí envolvían los Alpes. Momentos después, un tornado con forma de trompeta rugió por las llanuras. Entonces la tierra se abrió, revelando una antigua lápida marcada con una profecía hebrea. Desde las mesetas desérticas del macizo central hasta las cimas de los Vosgos, piedras grabadas con misericordia y juicio brillaban a la luz del sol. Desde el cielo hasta la tormenta, desde la tierra hasta la piedra, cada señal grita la misma advertencia. El fin está cerca. El rey regresa. ¿Estarás listo cuando los cielos se abran una vez más? Dale a me gusta, comparte y difunde este mensaje antes de que suene la próxima trompeta. Todo comenzó con una tormenta que azotó la costa atlántica. Retumbaron truenos. Relámpagos atravesaron la costa. Entonces apareció algo en las nubes que nadie pudo explicar. Los testigos vieron una figura brillante erguida en la tormenta, brillando como metal fundido. La luz se movía lentamente, como si estuviera viva. Los relámpagos la rodeaban, pero ninguno la alcanzó. Durante casi 3 minutos, la figura permaneció inmóvil. Luego se elevó en la oscuridad y desapareció. Un teléfono capturó el momento. Una mujer susurró, parecía tan real, como un ángel de fuego. En cuestión de horas, el vídeo se había vuelto viral, acumulando millones de visitas. Periodistas, científicos y pastores se hacían la misma pregunta: ¿qué acabamos de ver? Esa misma noche, a cientos de kilómetros de distancia, el cielo de los Alpes se tiñó de rojo.
Las nubes brillaban rojas, iluminando los Pirineos con un fuego inquietante. En Borgoña, los camioneros grabaron tenues luces blancas cruzando el horizonte, centelleando, desapareciendo y reapareciendo. Como señales. Los meteorólogos los llamaban duendes, raros efectos de relámpagos que se veían en lo alto del cielo durante las tormentas. Pero para muchos, no fue casualidad que estos eventos ocurrieran simultáneamente, la costa atlántica, los Alpes y Borgoña, todo en una misma noche. Los científicos hablaban de inversiones térmicas y partículas cargadas. Sin embargo, nadie podía explicar por qué la luz en la costa atlántica había adquirido forma humana ni por qué irradiaba paz en medio del caos. Los cristianos recurrieron a la Biblia. Sobre el firmamento había una figura como un trono, y sobre él la semejanza de un hombre, y alrededor brillaba fuego como el ámbar, Ezequiel 1, 26-27. Para ellos, este no era un fenómeno meteorológico inusual. Era un mensaje, un recordatorio de que los cielos no estaban en silencio. Cuando el profeta Ezequiel tuvo la visión, marcó el comienzo del juicio y la renovación. Quizás sea lo mismo hoy. Los cielos carmesí de los Alpes son una advertencia. Los rayos de plasma de Borgoña susurran urgencia, y la silueta radiante de la costa atlántica habla de misericordia brillando a través de la tormenta. El cielo y la tierra están despertando. La luz que atraviesa las nubes oscuras llama al mundo al arrepentimiento. Porque cuando los cielos se abran de nuevo, puede que no sea una señal, sino la llegada del mismísimo Rey. Cuando la figura radiante se desvaneció del cielo de la costa atlántica, el aire mismo pareció despertar. Lo que había hablado en luz comenzó a hablar en viento, la calma antes de la tormenta dio paso al torbellino del juicio. Llegó sin previo aviso. Sobre las llanuras del Limousin, los cielos se oscurecieron en un instante, y en instantes, el viento comenzó a rugir. Lo que comenzó como una simple espiral en las nubes se transformó en un enorme tornado EF5, el más fuerte jamás registrado. Pero lo que asombró a los meteorólogos no fue solo su potencia, sino su forma. Dos embudos giratorios se fusionaron en el aire, retorciéndose en una espiral perfecta que latía como un ser vivo. Desde la distancia, parecía una trompeta hecha de viento. Los testigos describieron la escena con estremecimiento. El polvo se elevaba como incienso. Un sobreviviente dijo que el suelo tembló, y que el sonido no era un trueno, sino una voz. Durante 40 aterradores minutos, el doble vórtice dejó un rastro de destrucción a través de tierras de cultivo y barrios. Casas se derrumbaron, silos explotaron y vehículos fueron levantados como hojas en una tormenta furiosa. Sin embargo, al terminar, el embudo se elevó directamente hacia las nubes, dejando tras de sí un silencio que parecía sagrado. Los meteorólogos se apresuraron a explicar lo que habían visto. Lo llamaron un doble vórtice inusual, una convergencia de sistemas de presión que colisionaban con el calor seco del sur. Pero sus instrumentos no pudieron explicar la precisión de la espiral ni por qué había tomado la forma de una trompeta. Incluso los cazadores de tormentas veteranos dijeron que nunca habían visto algo así. Sin embargo, las escrituras ya habían hablado de tal poder. El Señor hace su voluntad en el torbellino y la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies, Nahum 1, 3. Para los creyentes, esto no era un caos. Era una coreografía. La espiral representaba el aliento de Dios. El torbellino, su instrumento de despertar. En cada generación, el Todopoderoso ha usado viento y fuego para recordarle a su pueblo su voz. El profeta se paró en los torbellinos cuando Dios habló. Elías fue llevado por uno. Job tembló ante uno. Y ahora, en el corazón de Francia, el patrón se repite. La espiral del tornado no es mera destrucción. Es símbolo de despertar. El aliento del cielo agitando el polvo de una nación que ha olvidado a su creador. Cada ráfaga, cada torbellino, cada rugido ensordecedor es un sermón en movimiento. La creación siempre obedece al creador. Cuando el viento rasga la tierra, no es sin rumbo. Se mueve con autoridad. La tormenta no elige su camino. Cumple su propósito. Y cuando pasa, los que sobreviven no solo quedan con muros rotos, sino con los ojos abiertos. La tormenta ha terminado, pero el mensaje permanece. El cielo aún habla a través del rugido de la naturaleza.
Y mientras el polvo se asienta sobre el Limousin, una verdad resuena en las llanuras. El torbellino no era solo viento. Era una advertencia. Puede que la tormenta hubiera pasado, pero el cielo envió otro mensajero. A medida que los últimos vientos del torbellino amainaban y las llanuras se quedaban en silencio, la tierra misma comenzó a temblar. Y de debajo de la tierra emergió un mensaje enterrado, escrito no en nubes ni fuego, sino en piedra. Todo comenzó una tarde tranquila en un pueblo de la Provenza, cuando la doctora Sandrine Moreau y su esposo decidieron limpiar las enredaderas que habían invadido su pequeño jardín. Lo que encontraron bajo los árboles fue inesperado, una lápida de mármol de casi 2000 años de antigüedad, grabada con antiguas iniciales romanas y nombres en latín. Al principio, Sandrine pensó que era una piedra decorativa. Pero cuando el polvo se asentó, aparecieron los grabados, letras nítidas y claras. Increíblemente antiguo. Nunca pensé que fuera real, dijo. Sandrine, profesora de antropología cultural en la universidad, contactó rápidamente con el arqueólogo Dr. Stefan Lambert y la experta en estudios clásicos Dra. Valerie Fournier. Cuando llegaron y examinaron el artefacto, quedaron atónitos. Es un auténtico artefacto romano, susurró Valerie. Investigaciones posteriores revelaron el misterio. La lápida perteneció a un marinero de la Armada Imperial Romana del siglo II, estacionado en el antiguo puerto de Civitavecchia, Italia. Su trayectoria a través de los siglos es aún más extraordinaria. Los registros muestran que desapareció de un museo italiano en 1943 cuando los aliados bombardearon el edificio durante la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, en medio del caos y la guerra, la lápida desapareció, para reaparecer 8 décadas después en un tranquilo jardín de la Provenza. Cómo llegó allí sigue siendo un misterio. Quizás un soldado la trajo a casa como recuerdo de guerra, o quizás fue vendida en el mercado negro por alguien desesperado por sobrevivir. Puede que nunca se sepa la verdad, pero su reaparición ahora, en esta generación, no parece accidental. Los científicos lo llaman un milagro arqueológico. Las personas de fe han visto algo más profundo, un mensaje de la tierra misma. La Biblia predijo tiempos así hace mucho tiempo. La tierra y el mar entregaron los muertos que había en ellos, Apocalipsis 8 y 13. Este versículo, que evoca el libro del Apocalipsis, habla de un tiempo en el que la tierra misma revelará su evidencia enterrada, cuando nada estará oculto para siempre. Para las personas de fe, la lápida de Provenza parece encarnar esta profecía, un símbolo de la historia que se repite para recordar a la humanidad que Dios no ha olvidado nada. Las inscripciones entrelazadas en latín y hebreo dan testimonio de culturas antaño divididas, pero unidas por su mortalidad. 2 idiomas, 2 mundos, un solo mensaje. El Creador vela por cada generación. El monumento olvidado de un soldado ha resurgido, declarando a través de los siglos que ningún nombre grabado en piedra escapa a la memoria de Dios. Para los científicos, es un misterio arqueológico. Para los creyentes, es un mensaje espiritual de la tierra, incluso el suelo bajo nuestros pies guarda recuerdos que esperan el momento señalado para ser revelados. La piedra romana excavada es a la vez artefacto y altar, un monumento conmemorativo para los vivos y los muertos. Narra la misma historia registrada en la Biblia. Lo enterrado resurgirá, y lo olvidado será recordado. Mientras las tumbas se abren y los ríos sangran, el mensaje es claro. El cielo recuerda, la tierra responde, y el mundo está al borde de la revelación. Comenzó tras días de lluvia incesante. Cuando el cielo finalmente se despejó, los habitantes del Bajo Loira notaron algo impactante. El río se había teñido de rojo. Desde Nantes hasta Burdeos, las poderosas aguas brillaban como fuego líquido bajo las nubes. Los lugareños grabaron vídeos que mostraban peces inmóviles flotando en el agua, y el aire emanaba un extraño, denso y sofocante olor metálico. Un testigo dijo, no parecía fangoso, parecía vivo, como sangre. La noticia se extendió rápidamente. Los científicos se apresuraron a explicar el misterio. Hablaron de la escorrentía de sedimentos de las inundaciones industriales, de la proliferación de algas impulsada por el calor y la lluvia. Sin embargo, nadie podía ignorar la cronología. Apenas unos días antes, en París, la gente había reportado haber escuchado sonidos similares a trompetas provenientes del cielo, un fenómeno que aún no se ha explicado.
La coincidencia desconcertó a muchos. Para ellos, el cielo había dado una advertencia, y ahora la tierra respondía en rojo. Mientras las imágenes del río carmesí llenaban las pantallas de televisión, las escrituras parecían cobrar vida. Moisés levantó su vara y golpeó las aguas, y todos los ríos se convirtieron en sangre. Éxodo 7 y 20. Entonces el segundo ángel derramó su copa, y se convirtió en sangre como de muerto. Apocalipsis 16, 3. En la Biblia, la sangre en las aguas simbolizaba una confrontación divina, la respuesta de Dios al orgullo y la corrupción. Para muchos creyentes, la transformación del Loira no fue meramente ambiental, sino simbólica. El río que durante tanto tiempo había dividido a Francia ahora parecía reflejar la división moral de la nación. Antaño un canal de comercio y unidad, se había convertido en un reflejo de la decadencia espiritual. Los pastores del sur lo llamaban un espejo profético. El agua roja, decían, era tanto una advertencia como una invitación, un recordatorio de que el juicio y la misericordia provienen de la misma fuente. Como declaró un predicador, el color de la sangre no es solo ira, es redención. Incluso ahora, Dios llama a esta nación al arrepentimiento. Los científicos continuaron sus estudios, recolectando muestras, midiendo los niveles de pH y nombrando cepas de algas. Pero para quienes observaban el río brillar bajo un cielo que se oscurecía, ningún microscopio podía silenciar lo que sus corazones ya sabían. La creación misma clamaba. El Loira, la gran arteria de Francia, había hablado, sus olas carmesí susurraban que el tiempo apremia y que el equilibrio entre la misericordia y el juicio se estrecha. La tormenta había terminado, pero las señales apenas comenzaban. En octubre de 2025, mientras fragmentos de la lluvia de meteoros oriónidas surcaban el cielo nocturno, los astrónomos enfocaron sus lentes hacia un espectáculo extraordinario. Dos cometas brillantes, Swan y Leman, surcaban el cielo francés al mismo tiempo. Sus colas luminosas formaban una X perfecta, una de un verde esmeralda brillante, la otra de un blanco puro, como trompetas celestiales suspendidas sobre la tierra. Los observadores de todo el país se quedaron sin palabras. Parecía una cruz, dijo un testigo. Todo el cielo parecía estar vivo. Los científicos se apresuraron a explicarlo, una coincidencia de órbitas, nada más. Sin embargo, incluso ellos admitieron que la última vez que dos cometas de periodo largo se habían alineado tan cerca fue hace 1300 años, una época marcada por la agitación y la profecía en la historia antigua. Pero para quienes conocían las escrituras, el significado era más profundo. Y el tercer ángel tocó la campana, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Apocalipsis 8 y 10. La imagen de cometas gemelos ardiendo como antorchas llevaba el peso de esta antigua advertencia. Para muchos, eran mensajeros gemelos, uno de misericordia, la otra del juicio. Verde, el color de la vida y la renovación. Blanco, símbolo de la pureza y el juicio. El cielo ya no guardaba silencio. Escribía su mensaje en luz. Mientras los científicos medían las trayectorias, los creyentes medían el momento. ¿Se trataba de una coincidencia cósmica o la creación estaba ensayando la trompeta final? El cielo parecía susurrar asombro y alarma a la vez. Como admitió un astrónomo, parecía como si los cielos se persignaran. Los cometas se desvanecieron con el amanecer, pero su mensaje persistió. Dos luces cruzando un mundo dividido. Desde el cielo, la atención se centra ahora en lo que la tierra revela abajo, donde piedras enterradas y palabras antiguas vuelven a hablar. Comenzó en las profundidades de la garganta del Verdón, donde el silencio resuena como el latido de una piedra. Un equipo de exploradores que rastreaba anomalías sísmicas cerca del Gran Cañón descubrió un pasaje sellado oculto tras una pared de roca derrumbada. Lo que encontraron dejó a científicos y teólogos sin palabras, un complejo subterráneo de cámaras. En el interior, encontraron habitaciones similares a templos, con paredes grabadas con antiguas marcas hebreas y egipcias, símbolos que no se conocía que ninguna civilización europea hubiera usado. Una cámara contenía menorás de piedra, una tablilla alfabética inscrita en paleohebreo y un artefacto de oro parecido a los querubines descritos en el Arca de la Alianza. Incluso el aire del interior emanaba un ligero aroma metálico, como si el sitio hubiera estado sellado durante milenios. Cuando se difundió la noticia, las autoridades restringieron rápidamente el acceso a la zona.
Los eruditos que examinaron los fragmentos recuperados sugirieron discretamente algo radical, que este sitio podría demostrar contacto prerromano. Sin embargo, para las personas de fe, el descubrimiento habla un lenguaje más antiguo que la arqueología. El espíritu me llevó a lugares secretos, y allí vi las abominaciones de la antigüedad, Ezequiel 8, 3. Así como Dios una vez condujo a su profeta a cámaras ocultas bajo Jerusalén, parece que el espíritu está desvelando de nuevo lo que estaba enterrado en la oscuridad. La tierra misma está revelando un testimonio, antiguos recordatorios tanto del pacto como de la rebelión. Proféticamente, esto parece deliberado. En una nación que se aleja de sus raíces espirituales, el Señor permite que resurjan altares olvidados, como para recordarle a Francia que cada pacto, incluso los rotos, aún habla. Las profundidades de las gargantas del Verdón no son meramente geológicas. Son archivos espirituales. La ciencia puede mantenerlas amuralladas, pero el cielo llama a esto una revelación. Bajo las capas del tiempo, las piedras claman, y transmiten el mismo mensaje que se escucha en toda la creación. Nada oculto permanecerá oculto. Lo que ha estado sellado en la oscuridad sale a la luz. A medida que se difundía la noticia de las cámaras ocultas en las gargantas del Verdón, emergía otro misterio, uno que se extendía desde los desiertos occidentales hasta las montañas orientales. Era como si todo el continente hubiera comenzado a agitarse, revelando antiguos recuerdos enterrados durante mucho tiempo bajo su suelo. En las mesetas del macizo central, arqueólogos que excavaban una meseta árida descubrieron una estela de basalto negro grabada con inscripciones paleohebreas. Las letras, tenues pero legibles, se traducían en dos palabras, juicio y misericordia. Varias noticias de última hora al llegar esta noche. Avisos y alertas de tornado en varios estados. Dios mío, un tornado. Estamos en. Dios mío. Miren eso. ¿Cuántos? Sí. Por toda Francia se están desarrollando escenas que dejan atónitos a científicos y creyentes. Incendios forestales encienden los cielos de la región del Var, mientras tornados arrasan Turena y terremotos sacuden la costa atlántica. En la costa mediterránea, testigos registran enormes rayos de luz que se extienden por el horizonte, lo que desató un intenso debate, ¿mensajero angelical o señal engañosa? En las reuniones de oración, figuras luminosas aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas. Y en el desierto francés, se escuchan susurros de reliquias ocultas y huesos de gigantes enterrados en silencio. ¿Serán coincidencias o las mismas señales de las que habló Jesús en Mateo 24, cuando dijo que el cielo y la tierra darían testimonio antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta sigue en pie, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, Francia está siendo azotada por desastres que parecen azotar sin cesar. En la región de Turena, violentos tornados arrasaron barrios enteros, dejando metal retorcido y casas destrozadas esparcidas por el paisaje. Los supervivientes hablaban de paredes que temblaban como papel, de cielos rugiendo como si el firmamento se hubiera abierto en dos. Fue como la ira de algo mayor. Más al oeste, la región del Var volvió a temblar. Los terremotos sacudieron carreteras, agrietando el hormigón y haciendo que los rascacielos se balancearan aterrorizados. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame, gran tormenta. Sin embargo, cada temblor, cada onda expansiva, se siente menos como un suceso fortuito y más como una profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24, 7, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. En la región francesa de Auvernia, fuego y piedras se agitaron bajo la tierra. Ruidos volcánicos sacudieron las montañas. Nubes de ceniza se elevaron hacia el cielo. Los habitantes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas se sacuden de su lugar. La erupción no alcanzó su máxima fuerza, pero la advertencia fue inequívoca. La creación misma gimió. Mientras tanto, los incendios forestales arrasaron las llanuras y los bosques secos del oeste, tiñendo los cielos de carmesí y oscureciendo el sol con humo y ceniza. Las familias huyeron de sus hogares en llamas, abrazando a sus hijos, contemplando horizontes que brillaban como la sangre. Joel 2, 30-31 declara, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones arrasaron el corazón del país, arrasando carreteras, arrasando vehículos y convirtiendo ciudades en ríos. Los que escaparon se subieron a los tejados y oraron en voz alta mientras las aguas subían. Para algunos, se sintió como los días de Noé, la vida continua hasta que la destrucción llegó de repente y sin previo aviso. Los científicos analizan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas y el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero la profecía interpreta las advertencias, los juicios, las señales del fin. Francia tiembla, no solo bajo el peso de la naturaleza, sino ante el cumplimiento mismo de las Escrituras. Cada tormenta, cada terremoto, cada inundación no es solo un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si escucharemos lo que nos dicen. El tiempo apremia, y el rey viene. Mientras las tormentas azotaban el corazón del país y los terremotos sacudían el oeste, los cielos sobre la costa mediterránea revelaron un misterio que ha dividido a millones. En un día tranquilo cerca de la costa, un extraño resplandor apareció sobre la orilla. Testigos oculares levantaron sus teléfonos, y lo que grabaron asombró al mundo, inmensas alas luminosas extendiéndose por el cielo, brillantes e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o peor aún, un engaño. Las imágenes se extendieron como la pólvora, desatando un intenso debate. ¿Podría ser realmente un mensajero celestial? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Durante siglos, el pueblo de Dios ha lidiado con esta pregunta, cómo distinguir entre señales divinas y prodigios falsos. Quienes estaban en la playa ese día hablaron de una atmósfera cargada de asombro. Un pescador la describió como los cielos abriéndose en dos. Una madre con su hijo en brazos dijo que sintió una paz abrumadora, mientras que otro testigo confesó sentir temor, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes quedó grabada en sus memorias, haciendo eco de los relatos bíblicos donde los ángeles se aparecieron para brindar consuelo y advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anuncian el nacimiento de Cristo con una gloria envolvente. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que aparecerían señales falsas para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. La aparición en la costa mediterránea se encuentra en la intersección de estas dos verdades, imponente, pero también una prueba para el discernimiento de los corazones. Los científicos han ofrecido explicaciones, columnas luminosas causadas por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes han rebatido, el momento, la forma, el poder, no se podía descartar tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres sacudían Francia, justo cuando el mundo ya se preguntaba si la profecía se estaba cumpliendo? Para los cristianos, la visión representa un desafío. ¿Perseguiremos cada figura brillante? ¿O probaremos los espíritus con la palabra de Dios? 1 Juan 4, 1 exhorta, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Ya sea un mensajero angelical o una señal falsa, el evento en la costa mediterránea exige nuestra atención. Los cielos ya no guardan silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien nos llama. La pregunta es, ¿reconocemos su voz? Por encima del caos de fuego y tormenta, los cielos de Francia se convirtieron en un lienzo de misterio. En varios estados, los residentes alzaron la vista y vieron extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes. Anillos perfectos, como esculpidos por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, columnas de luz y destellos brillantes aparecieron en las reuniones de oración. Los vídeos muestran rayos de luz descendiendo sobre las congregaciones, rodeando a los fieles con un resplandor tan intenso que muchos lloraron. Un clip capturó lo que parecía ser la silueta de una figura humana brillando en la luz, con las manos alzadas en señal de bendición. Los testigos clamaron, convencidos de haber visto la presencia del Señor.
Hechos 2:19 predijo esta misma escena: habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y eventos terribles y grandes señales del cielo. ¿Podrían estas visiones radiantes no ser ilusiones, sino un cumplimiento? Los escépticos se apresuraron a explicarlo. Los meteorólogos hablaron de agujeros de virga formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las figuras luminosas a reflejos de lentes, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación ni la forma en que estos lugares siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden las luces cuando se alzan las voces de fe? ¿Por qué aparecen figuras cuando se exalta el nombre de Cristo? Las Escrituras advierten, no toda señal proviene de Dios. Jesús mismo. Mateo 12:24 dice que las señales falsas aparecerían para engañar a muchos. La tarea de los creyentes no es perseguir cada milagro, sino compararlo con el estándar de la palabra de Dios. Si la señal nos acerca a Cristo, es verdadera. Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de tormentas y cielos brillantes, los desiertos de Francia albergan susurros de secretos enterrados en las profundidades de la tierra. Informes locales y relatos antiguos hablan de un descubrimiento sorprendente: enormes huesos humanos, mucho más grandes que cualquier cosa vista hoy en día, desenterrados de cavernas ocultas. Junto a ellos había losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejaban a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos descubrimientos salieran a la luz, desaparecieron de los registros públicos. Los museos negaron cualquier participación. Las autoridades guardaron silencio, y los susurros fueron enterrados casi tan rápido como las propias reliquias. ¿Podría ser cierto? Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Deuteronomio 2 menciona grandes naciones que aterrorizaron a Israel. ¿Y si los huesos en Francia no fueran una leyenda, sino fragmentos de esta antigua verdad? ¿Y qué hay de las tablas de piedra? Si son auténticas, harían eco del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31:18 dice: le dio las 2 tablas del pacto, las tablas de piedra inscritas por el dedo de Dios. Encontrar tales inscripciones en el desierto francés no solo reescribiría la historia, sino que confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada, sin importar cuánto se esfuerce el hombre por enterrarla. ¿Por qué se ocultarían tales descubrimientos? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirman con demasiada claridad lo que las Escrituras han declarado desde el principio. Jesús advirtió en Lucas 7:40 que si sus discípulos guardaban silencio, las piedras clamarían. ¿Será que estas reliquias enterradas forman parte del testimonio de la creación? Claman contra una nación que le ha dado la espalda a Dios. Ya sea que se oculten accidentalmente o se silencien deliberadamente, los rumores en sí mismos conmueven el alma. De ser ciertos, prueban que el suelo mismo de Francia está grabado con recordatorios de la historia bíblica. De ser falsos, aún revelan un profundo anhelo de confirmación de la veracidad de la Biblia. En cualquier caso, el desierto no guarda silencio. Susurra sobre gigantes, alianzas, verdades demasiado poderosas para permanecer ocultas. Un día, todos los secretos serán revelados. Lucas 8:17 promete: porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser conocido y sacado a la luz. Los misterios del desierto francés quizás sean solo una sombra de esta revelación mayor. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá la verdad de la palabra de Dios. Se presentará ante el autor mismo. Los desastres naturales son meramente superficiales. El mayor peligro para Francia reside en su propia alma. La sociedad actual es como la Babilonia bíblica, rica, orgullosa, pero llena de pecado. Apocalipsis 18:2 dice: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. ¿En qué se diferencia Francia cuando se burla de lo sagrado mientras se glorifica el pecado? Isaías 5:20 advierte: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz las tinieblas y de la luz las tinieblas. Vivimos en estos tiempos. La política es fuente de división. La violencia abunda y las familias están destrozadas.
2 Timoteo 3, 1-2 también dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, jactanciosos, insolentes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero en medio de este declive, la voz de Dios aún resuena. Apocalipsis 18, 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis ninguna de sus plagas. Esto significa que el pueblo de Dios debe alejarse del pecado y mantener su corazón puro. Por mucho que Francia se parezca a Babilonia, Dios siempre llama a la Iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia es una advertencia para todas las naciones que rechazan a Dios. Francia hoy se encuentra en una encrucijada, arrepentirse y recibir misericordia, o ser arrogante y recibir juicio. El Salmo 33, 12 dice, Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero si Francia lo rechaza, la bendición se desvanecerá y solo quedará el juicio. Jesús dijo en Mateo 24, 37-39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, comían medialunas y bebían vino, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta es una imagen del fin de los tiempos. La humanidad viviendo descuidadamente, sin preparación. Mientras el juicio estaba cerca, la Biblia describe la época de Noé como una época de gran pecado. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová cuán grande era la maldad de los hombres en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Hoy, Francia y el mundo no son diferentes. 2 Timoteo. Pero en medio de la oscuridad hay esperanza. Por la cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que es por la fe. Noé fue salvo porque obedeció y entró en el arca. Hoy, nuestra única arca es Cristo. Las señales, desde terremotos y tormentas hasta ángeles y luces en el cielo, son un llamado a la humanidad a regresar. Así como Noé construyó el arca antes del diluvio, debemos preparar nuestros corazones para la segunda venida. La pregunta es, ¿comeremos y beberemos como antes? ¿O entraremos en el arca de salvación, que es Jesús, antes de que se cierre la puerta? Desde tormentas y terremotos hasta señales en el cielo, desde huesos gigantes ocultos hasta sociedades corruptas, todo refleja las advertencias que la Biblia ha dado desde hace mucho tiempo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, alcen la cabeza, porque su redención está cerca, Lucas 9:28. El fin de los tiempos está cerca. Ahora es el momento de arrepentirse, confiar en Cristo y prepararse para su regreso. ¿Estás listo? ¿Cuál es la señal de los últimos días o del fin de los tiempos? ¿Por qué es importante esta pregunta? Casi todas las generaciones han sentido los temblores del cambio global, guerras, epidemias, confusión moral, decepción religiosa, y se han hecho preguntas. La Biblia no llama al pánico ni a fijar fechas. En cambio, llama a la observación cuidadosa, una fe equilibrada y una esperanza arraigada en las promesas de Dios. Según las Escrituras, habría un compuesto.